Abran sus Biblias, por favor, conmigo en Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15, por favor, vamos a leer del versículo 1 al 8 y vamos a estar considerando hoy el tema: sin fruto la vida no vale nada. Sin fruto la vida no vale nada. Vamos a leer los versículos y después vamos a considerar algo simple pero importante. El Señor desea que llevemos fruto, que seamos personas que dan fruto. Ezequiel 15, por favor, leemos. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Quiero que observen, hermanos, que en este pasaje se habla de una vid, y es la planta o el árbol, si ustedes quieren, que produce las uvas. Y el Señor nos va a hablar acerca de esta vid. Esta vid, hermanos, tiene que ver con el pueblo de Israel. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 5. Isaías 5, por favor. En el versículo 1 al 7 nos damos cuenta de que Dios usa la vid, esa planta, para ilustrar la vida de Israel. Y quiero solamente que observen lo que el profeta Jeremías recibió en cuanto a la vid. Dice Isaías 5 del 1 al 7: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y escucha esto: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Observen cómo eran esas vides escogidas. Había puesto lo mejor. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. El lagar es donde pones las uvas y las trituras para hacer el vino. Y esperaba que diese uvas. ¿Qué esperaba el Señor de la viña? Que diese uvas. Ahora, si vas a plantar una vid, ¿se espera que dé uvas? Nadie planta un árbol de frutas sin esperar recibir una fruta. Es lógico pensar eso. Y dice: esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, escuchen esto, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Qué es lo que vemos aquí, familia?
El pueblo de Israel es la vid, es la viña. Y dice el Señor que ellos, en lugar de dar el fruto que Él esperaba, dieron fruta silvestre, algo que no sirve. Regresen conmigo a Ezequiel, por favor. Quiero que noten el razonamiento de Dios en esto. Para ti y para mí, entendemos que el viñedo es el pueblo de Israel. Y Dios le está hablando a ellos y los va a juzgar por lo que han hecho. Pero podemos aplicarlo también a nosotros como gentiles, como hijos de Dios ahora. Vean lo que dice el versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a mí. Versículo 2, hijo de hombre, y la pregunta es, ¿qué es la madera de la vid? Más que cualquier otra madera. ¿Qué es? Y si te pones a pensar, cuando tú observas una vid, en realidad la madera de la vid no sirve para nada. No sé si ustedes han visto esa planta, pero la madera está torcida. De hecho, si la dejas en el suelo, crece en el suelo, tienen que levantarla para que pueda dar el fruto como es debido. Es una madera muy frágil, no sirve ni para hacer fuego, porque se quema muy rápido. No sirve para hacer muebles, no sirve para construir, no sirve absolutamente para nada. Nadie en sus 5 sentidos va a plantar una vid esperando usar la madera para algo. Cuando alguien planta una vid, lo que está esperando es uvas, no madera, uvas. Entonces, si tú plantas una vid y no produce uvas, lo que tú tienes allí no sirve absolutamente para nada. Y Dios le dice a Ezequiel, diles, ¿qué es la madera de la vid? ¿Para qué sirve si no tiene uvas? Versículo 3, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Van a hacer alguna mesa, alguna puerta, alguna ventana, alguna casa? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Ni siquiera sirve para colgar cosas. No puedes hacer un gancho de madera de vid porque se va a romper. No va a sostener absolutamente nada. Y lo que quiero que piensen conmigo por un momento es lo siguiente. Dios está comparando al pueblo de Israel con un viñedo. Un viñedo está compuesto de muchas vides. Y cada vid es una vida que se espera tenga fruto. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, el pueblo de Israel, nadie de ellos ha dado fruto en su vida. No sirven para nada. Ni siquiera para colgar algo en ellos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer con una vid que no da fruto? ¿Qué es lo que ellos literalmente hacían? Si tú plantabas vides, si tenías un viñedo, ibas a través de cada una de las vides y cuando veías una vid que estaba fructífera, que estaba produciendo, la dejabas en paz, la limpiabas, la seguías podando para que dé más fruto. Pero si tú te encontrabas una vid que estaba sin fruto, la cortabas y la echabas al fuego. Mira lo que dice el versículo 4. Y aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus 2 extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. Pregunta, ¿servirá para obra alguna? ¿Servirá la madera para algo? No, quémala. 5, he aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiera consumido y fuere quemada. Observa la otra pregunta una vez más, ¿servirá más para obra alguna? Y la respuesta es no. El punto aquí, hermanos, es de que sin fruto, una vid no vale nada. Y por eso es que he titulado este pasaje, sin fruto, la vida no vale nada. Pero lo que me concierne aquí, hermanos, es lo siguiente. Dios dice, lo que voy a hacer es cortar esa vid y la voy a echar al fuego. ¿A dónde la iba a echar, hermanos? Al fuego. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 15. Quiero que lean conmigo cómo es que Jesús usa la idea de este pasaje para hablarnos a nosotros.
Juan capítulo 15. Ustedes es probable ya han leído este capítulo antes. En Juan capítulo 15 Jesús toma esta idea que hemos leído en Ezequiel para hablarnos a nosotros. Entonces el pueblo de Israel no está dando fruto y Dios los va a cortar y los va a quemar. Literalmente Dios destruyó con fuego Jerusalén y muchas de las casas de los que estaban en esa región de Judá en aquel entonces. Vean conmigo Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Jesús. Pregunta, ¿quién es la vid verdadera? Jesús. Ahora, en Isaías leímos que la casa de Israel es la vid. Y aquí Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace Dios? Lo quitará. Ahora recuerden, la vid tiene pámpanos, tiene sus brazos, sus ramas. Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. Y quien labra, quien cuida, es Dios. Y dice aquí la Biblia que el labrador, quien es Dios, cuando ve que un pámpano no tiene fruto, ¿qué hace con ese pámpano? Lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Observa, en la vid hay brazos que no llevan fruto y hay brazos que llevan fruto. No fruto, fruto. 3. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia, hermanos, para que llevemos más fruto? ¿Qué nos limpia? La palabra. Cuando nosotros pensamos en cómo es que Dios nos limpia, tenemos que pensar en la palabra. La palabra de Dios es lo que nos perfecciona, lo que nos madura, lo que nos prepara para ser personas que llevan fruto. Vean lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vean lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Analicemos esto por un momento, hermanos, porque Dios le está diciendo al pueblo de Israel en Ezequiel que son una vid sin fruto. Y por lo tanto, los va a cortar para quemarlos, porque no sirven para nada. Ahora, aquí ¿qué es lo que estamos leyendo? En Juan capítulo 15 Jesús dice, hay dos tipos de pámpano, los que llevan fruto y los que no llevan fruto. El problema, hermanos, es aquellos que no tienen fruto, van a ser quemados, van a ser echados al fuego. Y para mí, hermanos, en mi opinión, cuando dice eso, está hablando del infierno. Y en un momento más les voy a llevar un pasaje donde muestra que el Señor está hablando acerca de personas creyentes y personas no creyentes. Una persona que no cree no puede llevar fruto porque no permanece en Dios. Una persona que lleva fruto es una persona que cree en Dios, que cree en el Mesías. Observen aquí en Juan, por favor. En el versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer, hermanos? Nada podéis hacer. Ojo, ahí dice, el que permanece en mí. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan.
quiero mostrarles ahí lo que implica permanecer en Dios. Primera de Juan capítulo 3, por favor. ¿Qué significa permanecer en Dios? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Jesús es el Mesías, ¿estamos de acuerdo? Jesús es nuestro Señor y Salvador. Observen lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nota, por el Espíritu que nos ha dado. Para que Dios pueda darte de su Espíritu, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a nuestro Señor como Salvador. Tenemos que creer que Jesús es el Mesías. Tenemos que creer que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Y si yo no creo eso, entonces tú no vas a recibir de su Espíritu. Y si tú no tienes de su Espíritu o no has recibido el Espíritu de Dios, tú no permaneces en Dios. Y si no permaneces en Dios, por lo tanto no eres creyente. Para poder permanecer en Dios, tienes que creer que Jesús es el Mesías y que Él pagó por todos tus pecados, arrepentirte y recibirlo como Señor y Salvador. Y Él te da de su Espíritu. Cuando Él te da de su Espíritu, como dice aquí, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Una persona podrá guardar los mandamientos de Dios sin el Espíritu de Dios, hermanos? No puede. El ser humano, recuerden, sin Dios está completamente perdido y no puede obedecer a Dios y nunca va a hacer la voluntad de Dios. Una persona sin Cristo, sin haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, está viviendo bajo sus propios deseos, sus propios pensamientos, su propia filosofía, su propia ideología y no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué ustedes leen la Biblia y obedecen a Dios? ¿Por qué ustedes viven bajo la voluntad de Dios? Porque siempre están buscando a Dios, porque tienen el Espíritu de Dios. Y ustedes están en Dios y permanecen en Dios porque Él les ha dado de su Santo Espíritu. Amén. Por eso ustedes entienden cosas que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu, tienen la unción, como dijo Dios, y es el Espíritu Santo. Vean ahí adelantito en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, den vuelta a sus ojos ahí, versículo 12 al 15. Primera de Juan capítulo 4, 12 al 15 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Escucha esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Pregunta, cristianos. El fruto del Espíritu. ¿Qué es lo primero que caracteriza el fruto del Espíritu? Gálatas 5. ¿El qué? El amor. Jesús dice, para que tú puedas llevar fruto en tu vida, tienes que permanecer en mí. Separado de mí, nada puedes hacer. Y aquí en Juan estamos leyendo que para permanecer en Dios, tienes que haber nacido de nuevo. Haber recibido el Espíritu de Dios. Y una de las características que muestra que tú permaneces en Dios, que tienes el Espíritu de Dios, es cuando amas a los demás. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor. Ahora, vean lo que dice ahí. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13. En esto conocemos, de esta manera sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuántos de ustedes creen y están seguros que tienen el Espíritu de Dios? Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú con toda confianza puedes decir que tú permaneces en Dios y que tú estás permaneciendo en Jesús. Y por lo tanto tu vida puede dar fruto. Ve lo que dice ahí. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15. Todo aquel
que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios no tiene sino la idea, hermanos, de que Él es el Mesías. Él es la persona que vino a morir por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y si tú confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador, el libro de Romanos dice que serás salvo. Tú permaneces en Dios. Tú estás en Él y Él está en ti. ¿Estamos claros, cristianos? Entonces, cuando Jesús en Juan 15 dice que debemos permanecer en Él para que podamos llevar mucho fruto, lo que Dios está diciendo es que tenemos que haber nacido de nuevo. En otras palabras, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando eso haces, Él te da su Espíritu. Y el Espíritu que vive en ti produce el fruto, que es amor, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre y templanza. Y ese Espíritu que tú tienes te garantiza que permaneces en Dios y Dios permanece en ti. En otras palabras, eres un creyente hecho y derecho. Amén. Y por lo tanto, tu vida tiene que dar fruto. Pregunta, cristiano, ¿tu vida está dando fruto? ¿Está dando fruto? No lo veo muy convencidos. ¿Hay fruto en sus vidas? Si yo pudiera examinar tu vida, ¿habrá evidencia de que eres un hijo de Dios? ¿Habrá evidencia? No estoy hablando de perfección, hermanos. Recuerden que lejos estamos de la perfección, pero vamos camino a la perfección. ¿Estamos de acuerdo? No somos los mismos de ayer. No somos los mismos de ayer, hermanos. Dios ha hecho algo en nuestras vidas y Él está haciendo algo en nuestras vidas. El libro de Filipenses dice que el que comenzó la obra en nosotros, fielmente la va a continuar hasta que la termine. Si tú volteas atrás y empiezas a analizar tu vida, todo lo que hacías antes de Cristo, lo que hacías antes de estar sin Dios, y ahora analizas lo que vives y lo que haces después de Dios, te vas a dar cuenta de que ha habido un cambio, de que algo está pasando en tu vida. Nosotros como cristianos tenemos estragos con el pecado y tenemos estragos con el obedecer a Dios. Pero la clara evidencia de que el Espíritu está en nosotros, hermanos, es cuando estamos siendo seducidos por el pecado, cuando estamos siendo tentados a pecar contra Dios. La clara evidencia es de que en nosotros hay una lucha tremenda. ¿Han sentido esa lucha, hermanos? Cuando estamos deseando hacer algo malo, cuando estamos deseando hacer nuestra voluntad y no la de Dios, y dentro estamos batallando porque el Espíritu pelea contra nuestra carne. Nuestra carne quiere pecar contra Dios, nuestra carne quiere hacer lo que quiere hacer, pero el Espíritu de Dios quiere que seamos obedientes a la palabra de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ese estrago, hermano, que hay en ti y que hay en mí, ese estrago es una clara evidencia de que estamos en Cristo Jesús. Porque nadie puede tener ese estrago si no tiene el Espíritu de Dios. Y si tú tienes al Espíritu de Dios, dale gracias a Dios que tienes esos estragos, porque te muestra que en verdad Dios vive en ti y tú estás en Él. La Biblia dice claramente, hermanos, que si creemos en Cristo estamos seguros. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto nos podrán separar del amor que hemos encontrado en Cristo Jesús. Somos parte del reino de los cielos. Pero quiero que entiendan una cosa conmigo, hermanos. Regresando a Juan, por favor. Antes de llevarlos a esa parte donde la Biblia habla acerca del infierno y de lo triste que va a ser para aquellos que no permanecen en Dios, que no permanecen en Cristo. Regresando a Juan, por favor, capítulo 15. Mientras llegan allí, Ezequiel recibe una palabra de Dios y le dice: dile a Israel que los voy a cortar porque no hay fruto en ellos y los voy a quemar. Y literalmente ellos vieron Jerusalén y sus casas quemarse y mucha gente morir, porque fue una profecía que se llevó a cabo
bajo el imperio de Babilonia y era algo literal. Pero en la Biblia también tenemos, hermanos, la idea que en lo espiritual Dios va a cortar a los que no creen en Cristo Jesús. Vean conmigo en el versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí, ¿estamos de acuerdo que el que permanece en Cristo es creyente, hermanos? Ok. Si permaneces en mí, o sea, si has creído en Cristo y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esas palabras son para personas creyentes que creen en Jesús como el Mesías, que se han arrepentido. Está hablando de personas que oran todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. La oración es el vehículo para que tengamos una relación con Dios. Cuando tú oras, estás hablando con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios está hablando contigo. Discípulo implica aprender del maestro. Yo oro para hablar con Dios y cuando soy discípulo, cuando estoy leyendo mi Biblia, estoy aprendiendo del maestro que es Dios y Él me está enseñando, Él me está hablando. Estamos hablando aquí en el 7 y 8, hermanos, de un creyente que tiene una relación sólida con Dios, basada en dos cosas básicas: oración y discipulado, que es aprender la palabra de Dios. Pero vean conmigo, por favor, el versículo 6. Esa es la parte que me concierne, porque le pasó a Israel, hermanos. Israel fue cortada y echada al fuego. Vean lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece, en otras palabras, el que niega a Jesús, el que no se arrepienta y reciba a Jesús como su Señor y Salvador, nota, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Recuerden, el que no permanece en él. No está hablando de nosotros, cristianos. ¿Estamos juntos? Porque nosotros estamos en Dios, estamos en Cristo. Hemos reconocido que Él es el Señor y Salvador y confiamos en Él y tenemos fe en Dios, tenemos fe en Cristo. No vamos a ser cortados ni vamos a ser echados al fuego. Al contrario, vamos a vivir en el cielo con Dios. ¿Porque somos buenos, hermanos? No, porque Él es bueno y envió a Cristo para pagar por nuestros pecados. Eso es clarísimo. Pero ¿por qué los otros van a ser echados al infierno? Porque no creyeron en el Mesías, porque no permanecieron en Dios. Ya lo leímos en 1 Juan 3 y 4. Permanecer en Dios significa creer que Él es el Hijo de Dios. Es guardar la palabra de Dios. Ahora vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 3. Quiero mostrarles solamente dos pasajes que nos muestran claramente que si una persona no se arrepiente y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, va a terminar cortado y va a ser enviado al fuego. Mateo capítulo 3, por favor, versículo 10 al 12. Dice, y ya también el hacha está puesta, nota aquí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto. ¿Estamos juntos aquí, cristianos? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este es Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, está hablando de Jesús, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dos cosas aquí. Jesús te puede bautizar con el Espíritu Santo o Jesús te puede bautizar en fuego. ¿Cuál de las dos creen que es mejor? Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo no va a ser echada en el fuego. Una persona que tiene el Espíritu, ¿se acuerdan? Permanece en Dios y Dios en él. No va a ser cortado y echado al fuego. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres,
yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es que Juan el Bautista dice, cuidado, porque ahí viene Jesús. Y Jesús te puede salvar o te puede enviar al infierno. Recuerden que Él es el que tiene las llaves del cielo y del infierno, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Mira lo que dice el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cómo va a ser este fuego? ¿Algo temporal, hermanos? No, es un fuego que nunca se va a apagar, es un fuego eterno. Vayan conmigo adelantito al capítulo 7, por favor. Mateo 7, del 17 al 23. Mateo 7, 17 al 23. Estas palabras también en referencia a lo que estamos hablando. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En otras palabras, el que es bueno y el que es malo es malo. Así que, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Pregunta, ¿qué clase de árboles somos? ¿De los árboles que dan buen fruto o mal fruto? Buen fruto. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Ahora recuerden, el fruto es gracias a que Cristo Jesús vive en nosotros. Todo lo bueno que nosotros hacemos tiene que ver con Dios, porque nosotros somos pecadores, hermanos. Pero somos árboles que dan buen fruto. No todo, versículo 21, y esto es crucial, hermanos, escuchen esto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Serán cortados. ¿Por qué? Porque no tienen el fruto. El fruto es importante, hermanos. Y el fruto viene cuando tú tienes a Cristo Jesús en tu vida. Cuando has aceptado que Jesús es el Mesías, cuando reconoces que Él pagó por tus pecados y cuando pones tu plena confianza y seguridad en la obra que Él hizo por ti en la cruz, para perdón de pecados y para darte vida eterna. Si tú estás en una posición tal, estás permaneciendo en Dios y por lo tanto nunca vas a ser cortado. Vayamos ahora a Ezequiel, por favor, para terminar los versículos restantes de lo que hemos leído. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Lo siguiente. Dios habla con Ezequiel y le dice, mira, la vid que yo planté, que eran vides escogidas, era lo mejor que yo pude haber hecho por ellos. Cerqué, quité las piedras, hice todo para que ellos dieran un buen fruto. Y sin embargo terminaron dando mal fruto. Y el mal fruto, hermanos, fue porque pecaron contra Dios. Cometieron, como dice aquí la Biblia, prevaricación. Eso es infidelidad. Fueron infieles a Dios. Y Dios dijo, Ezequiel, diles que como se hace con la vid que no tiene fruto, va a ser cortada y desechada al fuego. Y Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, diles que sus casas van a ser quemadas, el templo va a ser quemado y todo va a ser porque han pecado contra mí. ¿Qué es lo que leímos en Juan, hermanos? Para poder salvarnos necesitamos recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque hay dos tipos de pámpanos, los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Y un pámpano sin fruto es cortado y es echado al fuego. Para poder dar fruto necesitamos reconocer que Jesús es el Mesías y permanecer en Él, confiando que Él es nuestro Señor y Salvador. Vean el versículo 6. Dios dice lo siguiente,
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego. Escucha, Dios dice, yo di esa madera al fuego para que la consumiese. Así haré a los moradores de Jerusalén. Dios es el juez, hermanos. Dios es el que trae juicio contra ellos por medio de fuego. El fuego del infierno, hermanos, no está controlado por Satanás ni por sus ángeles o los demonios. El fuego del infierno, hermanos, está controlado por Dios. Él es quien tiene control de esas cosas, hermanos. Para poder librarnos del fuego del infierno, tenemos que creer en Cristo Jesús. Sin fruto, la vida de un ser humano solamente sirve para el fuego, hermanos. Dios lo está diciendo. ¿Por qué? Porque es pecador y la paga del pecado es muerte. Versículo 7. Escucha lo que dice Dios. Y pondré mi rostro contra ellos. En otras palabras, los voy a encarar. Eso significa poner el rostro. Voy a encararlos, voy a enfrentarlos por lo que han hecho contra mí. Y dice, aunque del fuego se escaparon, porque ya había Dios, hermanos, enviándoles advertencias. Y cada vez se escaparon, porque Dios en su misericordia los dejó que se escaparan. Y lo que Dios estaba buscando, hermanos, es que ellos se arrepintiesen, pero no se arrepintieron. Y en la vida nuestra, cristianos, cuando nosotros de repente estemos enfrascados en cuestiones pecaminosas, Dios va a mandar pequeños fuegos para que evitemos el fuego más grande. ¿Le podremos dar gloria a Dios por eso, hermanos? Es mejor quemarnos un poquito aquí en la tierra que eventualmente quemarnos por una eternidad en el infierno. ¿Por qué nosotros como cristianos siempre nos agarran en la movida? ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Y antes de enviar Dios a cualquier persona por juicio al infierno, le va a advertir que debe arrepentirse y recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Recuerden lo que pasó en los días de Noé. Por casi 120 años, hermanos, Noé predicó que venía el diluvio y solamente él y su familia se salvaron. ¿Por qué? Porque la gente decidió negar la salvación que Dios les había provisto por medio del arca. Mi rostro pondré contra ellos. Y dice, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y escucha esto, y sabréis que yo soy ¿qué? Jehová. Sabréis que yo soy Jehová. Ahora, Dios le dijo a Ezequiel esto de antemano, hermanos. Dios envió a Ezequiel antes de que pasaran las cosas para decirles lo que venía. Noé, Dios habló con Noé antes y le dijo exactamente lo que iba a pasar. Iba a venir un diluvio, tenía que construir un arca. Y todo eso, hermanos, fue declarado por Dios antes de que ocurriese. Cuando llegó el día, ¿qué piensas tú pasó en la vida de la gente durante los días de Noé cuando vieron en los últimos momentos cómo los animales entraron en el arca? Pregunta, ¿no te causaría un poquito de inquietud ver que los animales se están metiendo de dos en dos como Noé había dicho? ¿No te causaría un poquito de inquietud ver a esos animales entrar al arca? Y después Noé entra con su familia. Ahora, yo no sé en qué parte del barco o el arca se había puesto Noé, a lo mejor en la ventana principal, la del capitán, y diciéndole goodbye a todos, ¿no? Y los animalitos, como a veces nos la pintan en las caricaturas, la jirafa saliendo, sacando el cuello por la ventana. Yo no sé, pero ¿no creen ustedes que habrá causado un poquillo de inquietud en la gente al ver que tantos animales estaban ahí adentro y después Noé se metió ahí con su familia? Yo creo que algunos de ellos empezaron a reflexionar y dijeron, bueno, no creo que haya estado tan zafado como se veía.
Pero ahora imagínense cuando la puerta del arca, hermanos, porque dice que Dios cerró la puerta. La puerta del arca empezó a cerrarse. Y eventualmente, hermanos, se cerró. ¿No se hubieran inquietado un poquito cuando vieron que la puerta se cerró? Pero ¿qué hay cuando la lluvia comenzó? Cuando empezaron a caer gotas. Nunca habían visto llover del cielo, hermanos. Y empezaron a caer gotas. Y de repente más gotas y más gotas y más gotas, hermanos. ¿Y qué piensan ustedes? Ellos empezaron a pensar. Ahora imagínense cuando el agua empezó a llegarles a la cintura. Y tuvieron que empezar a caminar hacia los montes, subirse a los árboles. Hermanos, cuando ellos estaban ya en esa situación, cuando el agua les llegó al cuello, cuando el agua les llegó aquí, hermanos, cuando ya no podían más y el agua estaba subiendo, ahí se dieron cuenta que Dios es Dios. Se dieron cuenta de quién verdaderamente dio el mensaje, hermanos. Y su nombre es Jehová. Aquí dice, sabréis que yo soy Jehová. ¿Y sabes qué va a pasar, hermano? Cuando Dios destruya este planeta, ahí se van a dar cuenta de quién es Dios. Lo más triste, cuando muchas personas terminen en el infierno, se van a dar cuenta de que Dios es Dios. Versículo 8, y convertiré la tierra en asolamiento, escucha esto, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor, por cuanto me fueron infieles, yo voy a traer asolamiento. La palabra asolamiento, hermanos, quiere decir ruina, destrucción, daño, pérdida grave o a veces irreparable. Lo que pasó con ellos, hermanos, fue una ruina total, irreparable. ¿Por qué? Porque fueron infieles a Dios. Dios fue fiel con ellos. Dios los cuidó, Dios los sustentó, Dios los ayudó en muchas ocasiones. Pero ellos una tras otra le dieron la espalda a Dios. Y Dios, a causa de su infidelidad, entonces trajo juicio sobre sus vidas. Quiero dejarlos con esto, hermanos. Lo que hemos aprendido hoy es lo siguiente. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios y fue, de alguna manera, bendecido por Dios. Pero ellos decidieron abandonar a Dios. Y entonces Dios, después de haberles dado una gran oportunidad, tuvo que cortarlos y echarlos al fuego. De la misma manera, hermanos, seamos agradecidos porque Dios nos ha escogido. Dios de alguna manera nos ha bendecido y nos ha provisto, hermanos, una salvación tan grande y tan maravillosa. No vamos a ser cortados y ser echados al fuego. Demos gracias a Dios por ello. Pero por otro lado, estamos conscientes, hermanos, de que hay algunos que nunca van a dar fruto, que un día van a ser cortados y van a ser echados al fuego. No porque Dios lo desea así, hermanos. Recuerden, Dios no quiere que nadie se pierda, sino porque ellos, por la dureza de su corazón, por el orgullo y la obstinación que hay en sus vidas de continuar pecando y ser infieles contra Dios, van a quedar bajo su propia suerte, bajo su propio destino, porque ellos decidieron darle la espalda a Dios. Dios va a corresponderles de la misma manera, les va a dar la espalda. Así es que, hermanos, seamos personas fructíferas, que haya siempre evidencia en nosotros de que somos verdaderos hijos de Dios. Yo personalmente creo que hay evidencia en tu vida de que tú has creído en Cristo. Como dijera Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y me da gusto conocerte porque sé que en verdad has puesto tu fe en Cristo Jesús. Pero recuerden, allá afuera todavía hay muchas personas que no conocen al Señor. Que nuestra vida, el fruto de nuestra vida, sirva para que ellos confiesen a Jesús como su Señor y Salvador y vengan al arrepentimiento para que sean parte del reino de los cielos. De otra manera, van a ser cortados y echados al infierno porque nunca dieron fruto para Dios. Padre bueno, gracias por